Vamos a repetir que la clase va a ser grabada, ya está siendo grabada para que no, para que se controle, ¿cierto? No diga cosas que no corresponden. Ya, hoy día vamos a ver adjetivos comparativos. Y si usted, por ejemplo, aunque no sepa nada de lo que yo estoy hablando o de lo que yo dije recién de adjetivos comparativos, ¿qué creen ustedes que son o para qué sirven los adjetivos comparativos? Para comparar. Ya, como lo dice el nombre, obviamente, ¿cierto? Es para comparar, pero ¿para comparar qué? ¿Y en qué sentido para comparar, Paolo? Podría ser como para comparar todo tipo de objetos, como personas, animales, y yo creo que puede ser como para poner sus características. Ya, entonces vamos a comparar las características, ¿cierto? Como porque como dice aquí el nombre, ¿cierto? Son adjetivos comparativos y los adjetivos son características, como por ejemplo alto, bajo, rápido, lento, inteligente, no sé, ¿ya? Son adjetivos, son cualidades que comparan. Entonces yo, para que no tengamos que leer tanto y no tenga que escribir si que quiere escribir, la idea es que no escriba tampoco, ¿ya? Yo puse aquí tres ideas como que son las más principales de los adjetivos comparativos. Y la primera idea, como dice el compañero, es que comparan objetos, pero aparte de objetos, comparan personas. ¿Ya? En realidad comparan, pues se pueden comparar todo tipo de cosas. ¿Ya? Esa es como la primera base. Por ejemplo, si yo en español yo te puedo decir, voy a comparar una tele y un computador, o sea, una tele y un celular, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, la tele es más grande que el celular. Entonces ahí yo comparé dos objetos por su cualidad, por un adjetivo, por una descripción. En este caso, el tamaño, ¿cierto? Que la tele es más grande que el celular, digamos. ¿Ya? Ese es un dato. El segundo dato, que los adjetivos son intensificados. ¿Ya? En inglés se intensifican con esta palabra, la palabra more. ¿Saben lo que significa more? Más. Más. Entonces se intensifica con esta palabra, con la palabra más. Entonces, por ejemplo, yo en español dije, la tele es más grande que el celular. Entonces, cuando yo digo eso, dije la palabra más grande. No sé, pues la tele es más, o sea, el celular es más rápido que la tele, por ejemplo. Entonces, yo puedo, ahí dije la palabra más. Siempre se intensifica. Eso quiere decir que es como en mayor proporción a lo que yo estoy comparando. ¿Ya? Eso quiere decir que se intensifica. Y acá entre paréntesis, yo puse estas dos letras, la E y la R, porque estas dos letras también se usan para algunas palabras y también significa lo mismo, más. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ver en la otra diapositiva para que se entienda mejor. ¿Ya? Y el último dato es que los objetos de las personas que se comparan se contrastan con la palabra dan, que significa que. ¿Ya? Y eso también se usa en español, chiquillos. La misma ciencia. Por ejemplo, cuando yo digo la tele es más grande que el celular. Entonces aquí yo dije la palabra más para intensificar, más grande, pero también dije la palabra que, para después decir el otro objeto, más grande que el celular. La tele es más grande que el celular. El celular es más rápido que la tele. Entonces esas palabras expresan una comparación, digamos. Ya. Estos son los datos más importantes, como los otros detalles igual son importantes, pero estos son como los que las reglas para escribir una oración, digamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá tengo red car, el auto rojo, y blue car, el auto azul. Entonces, en mis datos, el primero dice que una palabra compara dos objetos. Entonces, aquí obviamente tengo dos objetos, el auto rojo y el auto azul. ¿Ya? Y cada uno tiene unas cualidades. Pues abajo del auto rojo puse new, que es nuevo, o sea que el auto rojo está nuevo, ¿cierto? O es nuevo. Fast, que es rápido, el auto rojo, que son cualidades, ¿cierto? Small trunk quiere decir que su maleta, donde se guarda el equipaje, todo eso, es pequeño, tiene un maletero pequeño. Y puse expensive, que es más caro, ¿cierto? Este auto obviamente debe ser caro. En cambio, el auto azul es como lo contrario de todo lo que yo puse del rojo. Si new es nuevo, old es viejo, ¿ya? Es un auto viejo. Fast es rápido, entonces slow es lento, es un auto más lento, ¿cierto?
si su maleta es pequeña, la maleta de este es más grande, la maleta que está atrás, ¿cierto? Donde va del equipaje. Y aquí yo puse expensive, que es barato, entonces cheap es barato. O sea, expensive es caro, perdón, y cheap es barato. ¿Ya? Es lo contrario. Esas son cualidades de los objetos propios, ¿ya? Entonces yo puedo usar todas estas palabras para compararlos en una oración. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, en español voy a decir, por ejemplo, el auto rojo es más rápido que el auto azul, ¿ya? Yo puedo decir, el auto azul es más viejo que el auto rojo. Entonces puedo usar sus cualidades para compararlas, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá las cualidades no están intensificadas, porque aquí dice nuevo, rápido, viejo, lento, etc. Yo quiero decir más nuevo, más rápido, quiero intensificarlo. Entonces aquí entra en juego las palabras para intensificar, porque son estas dos. Pero un poquito. El more y las dos letras, ¿ya? Esa palabra more para intensificar y estas dos letras, ¿ya? ¿Cómo se usan? Vamos a poner el tiro. Déjame cambiar la demo. Ya. Entonces acá voy a escribir la palabra more, que significa más, ¿cierto? Y también voy a escribir las dos letras, la E y la R. Entonces, para usar la palabra more, la regla es que el adjetivo, de los que están acá, o cualquier otro, tiene que tener 3 sílabas o más sílabas. En cambio, cuando yo voy a usar estas dos letras para intensificar, la regla tiene que ser que los adjetivos tienen que ser de menos de 2 sílabas, o 2 sílabas o menos. Voy a poner ahí 2 o menos. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Es solamente una función del lenguaje. Por ejemplo, la última palabra que está acá, expensive, que significa caro, es un adjetivo de 3 sílabas. Expensive, expensive, expensive. Son 3 sílabas. ¿Ya? Entonces ahí entra la primera regla. Entonces, si yo quiero decir más caro, para intensificarlo, tengo que usar la palabra more. Entonces la pongo antes. More expensive. Y ahí dice más caro. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, la palabra old, la que está acá en la primera, old, es una palabra que tiene menos de 2 sílabas, porque es una palabra más corta. Old es una sílaba. Y eso significa viejo. Entonces, para intensificarla, para que diga más viejo, no hay que poner la palabra more, porque no entra en esa regla, sino que hay que ponerle las dos letras al final. Older. Ah, se le agrega era a la palabra. Sí, pero cuando es corta, menos de 2 sílabas o menos. Cuando es Ah, larga, como la palabra expensive, la del último, se le agrega la palabra more antes. ¿Ya? Aquí dice más viejo. Aquí dice más caro. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra slow, lento. ¿Ya? Eso es lento. Pero si yo digo slow, es una sílaba. Slow, slow, slow. Es una sílaba. Entonces es una palabra corta. Y para decir más lento, para especificarlo, le agrego la E y la R entonces. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la palabra es small trunk, que es la maleta pequeña. Obviamente aquí no es una palabra larga porque aquí son dos palabras de partida. Y la palabra trunk no es un adjetivo, pues el sustantivo. Entonces esto no hay que hacerle nada. Hay que hacerle algo a la palabra small, que es pequeño. Escribir aquí small. Lo escribir más arriba. Ahí. La palabra pequeño, small, también tiene una sílaba. Entonces para decir más pequeño, le agrego la E y la R solamente. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, chiquillo? ¿Hay alguien que no lo entendió? Yo lo entendí. Sí, profe, sí se entiende. Para intensificar, para decir que es más, ¿cierto? Más nuevo, más rápido, más lo que sea, se usa la palabra more o las dos letras ER, pero la regla es esa. Si la palabra es muy larga, más de 3 sílabas o 3 sílabas, se usa more.
También Bueno, se ahora, puede aplicar con adjetivos como el color, eh, puede ser, pero no sé, como que no se usa mucho eso con los colores, pero igual puede, porque ahí sale red car, entonces puede ser es más redder car, que rojo, sería más rojo. sí, sí te entiendo, pero no es muy común decir como con los colores. Vamos a ver otra cosa, espérate. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, aquí yo hice oraciones comparativas, ¿ya? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, la número uno dice, the red car is newer than the blue car. Entonces yo digo que el auto rojo es más nuevo que el auto azul, ¿cierto? Ahí se compara. Entonces, el orden de las palabras siempre va a ser el mismo si se fijan. Vamos a ponerle al auto rojo el objeto número uno y el auto azul va a ser el objeto número dos. Entonces, la primera palabra que va a ir en una oración es el objeto, uno de los dos objetos. Por ejemplo, en este caso es el objeto número uno. Y al final de la oración va a ir el otro objeto, el otro que voy a comparar. Porque siempre tienen que estar los dos presentes en la oración, porque como estamos comparando, tengo que decirlos, ¿ya? Y si se fijan en todas las oraciones, es lo mismo, ¿ya? Aunque, por ejemplo, en la número 2, la de abajito, yo lo di vuelta. Primero está el objeto número 2 y después está el objeto número uno. Que se puede hacer, se pueden comparar como sea, de cualquier forma, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, la oración número 2 dice, the blue car is slower than the red car. El auto azul es más lento que el auto rojo, ¿ya? The blue car's trunk is bigger than the red car's trunk. La maleta del auto azul es más grande que la maleta del auto rojo. Y acá como una regla especial para el adjetivo. Hay algunos adjetivos que son de una sílaba y que tienen 3 letras, ¿ya? Y hay algunos casos en estas palabras que se desdoblan la última letra, ¿ya? Solo pasa cuando es de una sílaba y tiene 3 letras. Sí, pero es una regla muy rara porque, por ejemplo, la primera palabra que yo puse aquí, que es new, nuevo, también tiene 3 letras y no se dobla la W, ¿ya? Pero aquí sí. Esta regla es una regla como de pronunciación, ¿ya? Quiere decir que, por ejemplo, cuando yo digo la palabra big, que es grande, ¿cierto? Termina con un sonido de una G. Y cuando yo hago el sonido de una G, como mi caja torácica, mi pecho como que vibra. Cuando yo digo la big, la última letra. Eso es un sonido como... en inglés se llama voice sound, que es un sonido que te vibra como la caja torácica. En cambio, con la palabra new, cuando yo digo la última letra, que es la W, como es como un sonido como una U, no me vibra la caja torácica, entonces no es un sonido como con vibración. Cuando pasa eso, no se dobla la letra, pero cuando sí pasa, cuando sí hay como vibración en tu caja torácica, la letra se dobla. Es una regla netamente de pronunciación, ¿ya? Pero obviamente, aunque suene complicado o muy enredado, chiquillos, si se la empiezan a aprender, se las van a saber al tiro, si no, no es tan complicado. Y la última dice, the red car is more expensive than the blue car. El auto rojo es más caro que el auto azul, ¿ya? Y si se fijan, en la última es la única oración que tiene la palabra more. La otra no las tiene, ¿por qué? Porque la palabra que viene después, el adjetivo, es un adjetivo largo. Entonces tiene que estar la palabra more. En cambio, los otros adjetivos cortos, se le agrega la E y la R al final, ¿ya? Esa es como una regla. ¿Se entiende, chiquillo? ¿O está un poco complicado? Sí, sí, se entiende. Ya, no es tan Sí, se difícil. entiende. Obviamente, igual Cuando compara, tienen que ser del mismo tipo de cosa, o sea, un no, objeto con un tú objeto, puedes comparar cualquier cosa, pero un objeto con una generalmente, persona. sí, igual, no sé,
O sea, como cotidianamente es difícil que tú compares, no sé, una persona con un auto. ¿Cómo nos va a comparar en la vida cotidiana? No sé, pero se puede, se puede. ¿Ya? Ya mira, acá ya me tengo dos personas. Vamos a ponerle nombre a estas personas. Un fat. Una persona se va a llamar Gian, No. Te póngalo. pero Y lo escribe. pero si no eres tú, po. Ah, ya. Tú eres Gian, este es Gian. Y el otro le vamos a poner, ¿cómo le No ponemos existe al ese otro? nombre. ¿Cómo le ponemos al otro? Matías. Matías. No, vamos a ponerle Mati, con Y. Que tampoco es Matías, porque Matías no se llama así. Ya, en fin. Vamos a describir a estas dos personas. Vamos a ponerle cualidades. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, Jam es alto. ¿Ya? Obviamente en la foto se ve que es alto. Entonces voy a poner aquí alto en inglés, que es tall. Eso es alto. ¿Ya? Y también voy a poner que es flaco, por ejemplo. Que se ve al tiro que es flaco. ¿Ya? Entonces, en el Amati vamos a describir lo contrario, ¿cierto? Fat. Porque, Fat. pero espérate, si Jam es alto, Mati va a ser más bajo, ¿cierto? Y bajo es short. Y va a ser fat. Y claro, si Jam es thin, el Mati es fat, ¿cierto? Listo. Y también vamos a decir que, por ejemplo, para que no sea tan discriminatorio, vamos a decir que Jam es feo y que Mati es guapo. Vamos a ponerle Tom handsome. Holland. Handsome es guapo para hombres, para mujeres beautiful. ¿Ya? Ya, esas son las cualidades de cada uno, no están intensificadas, po, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí que Jam es más alto que Mati, Jam es más flaco que Mati y Jam es más feo que Mati. Y lo contrario, puedo decir Mati es más bajo que Jam, Mati es más gordo que Jam y Mati es más guapo que Jam. ¿Ya? Esas son las comparaciones que puedo hacer basado en estas cualidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la oración con la palabra tall, alto, ¿ya? Para intensificarlo, recuerden que hay que usar la palabra more, ¿cierto? La poner ahí arriba, la palabra more. Pero la palabra more se usa solamente para adjetivos que son de 3 sílabas o más, o sea, largos. En este caso, la palabra tall es de una sílaba, entonces no entra en esa categoría, se le agrega una E y una R, ¿ya? Taller, eso es más alto, ¿ya? La palabra flaco, thin, para intensificarlo, también. No se le agrega la palabra more porque thin es una palabra de una sílaba. Es una palabra corta. Entonces, thinner sería más flaco. ¿Ya? La palabra ugly tampoco entra en la categoría de more porque es una palabra de 2 sílabas. Ugly. ¿Ya? No 3. Entonces, todavía sigue. Bueno. La única regla acá es que si termina con Y, la Y la tengo que cambiar siempre por la I normal. Le saco la Y, le pongo la I normal y la E y la R. Uglier. ¿Ya? Eso es más feo. Acá, short, corto o bajo, lo mismo. Es una palabra de una sílaba, entonces no entra a la categoría de more. Entonces, shorter es más bajo, ¿cierto? Fat, lo mismo, sería fatter. Pero acá se le Fatter. dobla, aquí se le dobla la última letra. ¿Ya? Fatter, más gordo. Ya, y handsome es una palabra larga, de 3 sílabas. Entonces ahí entra la categoría de more. Entonces aquí, antes de handsome, hay que escribir more. Ya ahí están todas las palabras intensificadas. Ahí dice más alto, más flaco, más feo, más bajo, más gordo y más guapo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir ahora que Jam es, ¿cierto? Voy a poner taller o toller. Y ahí dice hasta el momento, Jam es más alto, ¿cierto?
pero falta la palabra que, para después decir la otra persona, ¿cierto? Que. Entonces hay que poner than. Siempre la palabra than. Y después el siguiente objeto o persona. Jam is taller than Mati. Jam es más alto que Mati. ¿Se entiende? Sí, Yo puedo decir después entonces, Mati is more handsome than Jam. Mati es más guapo que Jam. Puedo decir, Jam is uglier than Mati. Es más feo que Mati. Mati is Mati is fatter. fatter. Mati is fatter than Jam. O Jam is thinner than Mati. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. No es complicado, ¿no? está fácil. Sí, o sea, el orden de las palabras y como la mecánica en sí no es difícil. Lo difícil de repente es intensificar las palabras con el ER o con el more. Que eso como que complica, confunde. ¿Han visto esas películas, chiquillos? No, La segunda sí. así, la segunda. Yo La segunda. me imaginé que la Yo segunda las es dos. todas las han visto. ¿Las dos? Los que no han visto esta película, chiquillos, se las recomiendo. Veanla, Esta es la de los lobos de... No la he visto. veanla. Interestelar. Sí, veanla. Mala. Yo la vi. Ahora que tienen tiempo, veanla. No está en Netflix, por si acaso. Búsquela en internet. Ya, mira, Piratearla. entonces, a lo que voy acá es que podemos comparar de todo. Entonces, podemos comparar hasta las películas. ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que yo que vi Interestelar, yo puedo decirte que la Interestelar es una película larga. ¿ya? Dura como 3 horas. ¿ya? En cambio, White Chicks, que también la vi, es más corta, ¿cierto? Es más simple. Entonces yo ahí, basado en eso, ya puedo decir automáticamente, puedo decir que Interestelar es más larga que White Chicks, por ejemplo. O al revés, White Chicks es más corta que Interestelar. Con esas dos. Pero también voy a decir que, por ejemplo, Interestelar es interesante. A mí me parece una película interesante. Interesting. Uy, me cuesta escribir con el La mouse. otra entretenida, profe. La otra es entretenida, funny. ¿Ya? O Interestelar podría ser más seria. ¿Más qué? Más seria. Es que no es seria, es como... Por eso lo puse interesante, porque te tiene dolor así como No, pues sí, no. metido. ¿no? Una película no puede ser seria. No, pues sí, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo esta palabra. Puede ser... a ver, con Fantasía, por eso. dramática, fantástica, claro. Más drama. Sí. Ya, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que Interestelar is longer, porque la palabra long es una palabra corta, entonces se le agrega la LR para intensificarla. Interestelar is, siempre va a ser is, ¿cierto? Is longer than White Chicks, por ejemplo. Interestelar es más larga que White Chicks. Y al contrario, White Chicks is short, pero es shorter. White Chicks is shorter than Interestelar. La palabra interesting, como es una palabra larga, ¿cierto? Interesting, tiene 4 sílabas. Se le agrega la palabra more antes, para decir más interesante. Entonces yo puedo decir, Interestelar is more interesting than White Chicks. ¿Ya? Y para decir funny, recuerden que funny se termina con Y, le saco la Y, le agrego la I normal, y después la E y la R, para intensificar. Entonces yo puedo decir, White Chicks is funnier than Interestelar. ¿Se entiende? Sí. Sí. No es complicado, chiquillo. No es complicado. Entonces ahora vamos a comparar el octavo B con el octavo... No, mentira, chiquillo, no lo vamos a comparar. Igual somos mejores. Ya mira, Tenemos muchas. el Jan dijo una palabra interesante. Dijo mejores. ¿Ya? Voy a poner ahí la palabra mejor. Hoy la J siempre me sale tan... Ya, pero en español la palabra mejor ya es una intensificación. Ya está intensificada la palabra. Pero ¿de qué palabra está intensificada? ¿De qué adjetivo? En español, porque en inglés pasa lo mismo. La palabra mejor ya está intensificada, ya es más Profe, que... compare Paraguay y De Uruguay. mejorar. No, De bueno. de bueno.
de bueno, ¿ya? La palabra bueno, ¿ya? Ese es el adjetivo normal. Pero es el sinónimo. En inglés, no, no es un sinónimo. En inglés es good, ¿ya? Pura envidia, Jan. No es sinónimo ya porque la palabra mejor es la intensificación de la palabra bueno, porque en español yo no puedo decir más bueno, eso no existe. Este es más bueno que yo, mira, mi compañero es más bueno que yo en la pelota. No, no se puede decir eso, es mejor. Cuando yo digo mejor, automáticamente yo sé que es más que lo otro. ¿Entiendes? Entonces, aquí en inglés pasa lo mismo. Yo no puedo decir gooder, eso no existe. Más bueno no existe. ¿Ya? La palabra que se usa en inglés para decir mejor es better. A ver, casi todos dicen más bueno. Pero, no, pero por eso te digo, no existe. Más bueno, Un error ortográfico. eso sí. Y pasa lo mismo con malo. Más malo no existe. No se puede decir más Peor. malo. Es peor, exacto. Y en Ahora inglés soy- también. ¿Ya? Bad es malo y yo no puedo decir badder. No existe. ¿Ya? Es worse. Peor es worse. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, how do you feel? No sé, pues estás enfermo y te pregunto cómo te sientes. I feel better. Me siento mejor. Yo no digo, Profe, me siento más bueno o más bien. No, es me siento mejor. profesor, ¿Qué es eso? si worse la intensificamos, ¿cómo queda? ¿Con doe? No, porque, por ejemplo, eso lo vamos a ver en la otra clase, sí, pero te lo voy a decir al tiro, para que después de better, la intensificación, porque esto se puede intensificar aún más, Ya. ¿cierto? Quedaría, sí, porque Más mejor. quedaría best. Y eso es el mejor, que no hay más que eso, ¿cierto? Lo más. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el peor es worst. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ojo. ¿Ya? Ahora preocúpense solamente de los comparativos. Estos son otros. Lo vamos a De ver los más adelante. y more. ¿Ya? Así que ojo con eso. Obviamente, chiquillos, más adelante, o sea, no más adelante, la próxima semana, como no hay clase, obviamente va a haber una tarea así. Y voy a hacer un videito de lo que vimos ahora para que lo puedan repasar. ¿Ya? Y lo otro, la prueba, chiquillos. La prueba ya está disponible para que la puedan realizar. Está en los correos de los apoderados. ¿Ya? Si hay alguien que no tiene el correo, o sea, que no le ha ¿Hasta cuándo llegado al correo, espérate. Le avisa al profe Carlos, profesor, no me ha llegado la prueba al correo de mi papá o de mi mamá, no sé. Y el profesor me hace una lista y yo a los que les falta veo cómo les puedo enviar la prueba. ¿Ya? La prueba No, no tiene fecha de cierre, va a estar abierta. Pero la idea no es que se tome un mes para hacer la prueba, sino que la haga pronto, pero tranquilo. ¿Ya? Probablemente el domingo cierre la prueba. ¿Ya? Entonces, tener todo el fin de semana para hacerlo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? No, no hay. Ya, chiquillos, escriban su nombre en el chat, por favor, rápidamente, para que nos retiremos. Y nos vemos en la próxima clase. Si escribe su nombre, se puede ir retirando. Cuídense, que estén bien. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chao. Chao. Goodbye. Good ending.